mis hermanos, les invito a que tengan sus Biblias abiertas en el Salmo número 60 que ya habíamos leído y vamos a tenerlo allí presente. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos ante tu presencia por medio de tu palabra. Imploramos, Señor, que quieras bendecirnos en este día, que la meditación, la reflexión en tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Padre, que entendamos lo que es acercarse a tu santa palabra y que por tu gracia, por tu Espíritu, ilumines nuestro entendimiento para que podamos poner por obra la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, nos corresponde en este día reflexionar en el Salmo número 60. Este salmo hace parte de una colección o una segunda colección de salmos de David en lo que se conoce como el segundo libro de los salmos. En ese segundo libro de los salmos se promete sobre todas las naciones. No solamente sobre un pueblo en particular, sino sobre todas las naciones. Y David, en este Salmo 60, se completa el séptimo salmo pidiendo ayuda contra los enemigos. Es usual que nosotros veamos los salmos y a veces saltamos de un lado al otro y vemos muchas cosas que aplican, bueno, toda la escritura realmente, pero a veces vemos que hay algunas cosas que aplican de manera especial a nuestra vida en un momento específico, en un momento coyuntural. David presenta 7 salmos pidiéndole a Dios socorro, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él, y nombra poderosos enemigos, grandes enemigos, más fuertes que él, con mayor capacidad que él, pero clama a Dios, va a presentarse a Dios. La mayoría de estos salmos relatan la época de la persecución que tuvo por parte de Saúl. ¿Se acuerdan en las escrituras que el rey Saúl tuvo envidia de David? David fue ungido, pero no empezó a reinar desde que fue ungido, pasó mucho tiempo y fue perseguido. Durante todo ese tiempo, miren cómo es Dios. Dios utilizó el sufrimiento de este hombre, la persecución a la que fue sometido, para inspirar estos salmos que ahora nos hablan a usted y a mí de cómo debemos adorar a Dios en todos los tiempos, en todas las situaciones de nuestra vida. En el Salmo 60 se nos muestra que ahora ya David era rey, ya estaba gobernando, pero tiene que enfrentarse a diferentes naciones con unos retos bastante grandes. Estas naciones o ciudades de estado de aquel entonces habían ocupado el territorio que le pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y David tenía que enfrentarse a todo esto para que la nación tuviera lo que Dios le había prometido. Su antecesor Saúl, yo les invito a los que son bien curiosos, en sus Biblias a veces hay unos mapas, o se puede buscarlo en internet. Busca un mapa del reinado de Saúl, de cuál era el territorio de Israel cuando reinaba Saúl, y luego compárelo con otro mapa del reinado de David y Salomón, y se dará cuenta cómo fue ampliado ese territorio, cómo el reino se engrandeció en la época de David y de Salomón. David había entendido cuál era su llamado. Él tiene confianza en Dios, y esto es una característica sobresaliente en todos los salmos, la confianza en Dios. David se presenta como, o es presentado en las escrituras precisamente como ese ungido por Dios. Y por ser ungido por Dios, sufrió esta persecución. Y él no dijo, yo creo que definitivamente no soy llamado a esto, definitivamente no soy ungido, definitivamente no soy el hijo de Dios, o definitivamente a esto no me llamó Dios. No dijo ninguna de esas cosas. En medio de sus adversidades, perseveró en la oración, perseveró en la confianza en Dios. Nos encontramos entonces ante un salmo que nos enseña la importancia de seguir confiando solamente en Dios.
Seguir confiando solamente en Dios para cumplir con nuestro llamado, para cumplir con nuestra vocación, para poder cumplir con nuestro mandato. ¿Se acuerdan en Génesis? Cuando el Señor crea al hombre, bendice al hombre y a la mujer, y ¿qué les dice? Multiplíquense, fructifiquen y señoreen solo sobre el jardín del Edén. No, toda la tierra, toda la creación de Dios. Ese era el propósito que Dios dio al hombre. El pecado, sabemos, estropeó ese propósito. Pero en Cristo somos restaurados y llamados a cumplir este propósito que Dios nos dio. El Salmo se sitúa entonces en el contexto de las batallas de David para establecer plenamente ese reino, conquistando los territorios que el Señor les había prometido incluso antes que el pueblo entrara a la tierra prometida. Es tan fuerte el pensamiento de David al respecto que el Salmo 108, los versículos 6 al 13, repiten textualmente los versículos 5 al 12 de este Salmo. En esta oportunidad quiero que reflexionemos bajo el título que nos da el último verso del Salmo: en Dios haremos proezas. Y esto suena bien interesante y algunos se imaginan muchas cosas, pero vamos a ver de qué habla la Escritura y cómo podemos estar seguros ustedes y yo en estos días. En Dios haremos proezas. Y me gustaría, mis hermanos, que al salir de este lugar, cuando usted vaya a casa, recuerde esto: en Dios haremos proezas. ¿En qué vamos a reflexionar? En Dios haremos proezas. En Dios. Y lo primero es esto: sin Él solo hay desolación. Solo en Dios podemos tener victoria verdadera sobre nuestros enemigos. Solo en Dios podemos tener fuerza para enfrentarnos a nuestras inclinaciones pecaminosas. Cantábamos hace un momento: Maestro, en mi interior, en mi ser, se libra una cruel tempestad. ¿No lo ha experimentado usted? ¿No ha experimentado esa cruel tempestad de sus deseos pecaminosos que quieren vencerlo, que quieren destruirlo, que quieren apartarlo de Dios? Todos nosotros pasamos eso. Pero es necesario entender en primer lugar que sin Dios no hay victoria, solamente hay desolación. Sin Dios no podemos vencer. Sin Dios no podemos ajustar nuestra vida a su palabra. Sin Dios no podemos cumplir el llamado que Él nos hace. Sin Dios lo único que hay es quebranto e ira. Miremos versículos 1 y 2 de nuestro Salmo. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Ese es el lamento que hace David. Es posible que mientras David estuviera ejerciendo como rey, peleaba en una frontera de la nación contra unos enemigos. Pero mientras peleaba en esa frontera, en la otra venían otros enemigos. Así como cuando usted tiene un problema y a ese problema está tratando de atender, tratando de resolver, se le suma otro. Y dice, uy, pero se vino todo junto. Es posible que haya ocurrido algo similar, pero también es muy posible, yo me inclino más a pensar de esta manera, como decía Calvino en su comentario a este salmo: como consecuencia de la dispersión de las fuerzas de Saúl, el país quedó completamente expuesto a las incursiones de enemigos. Ningún hombre estaba a salvo en su propia casa, y no quedaba más alivio que la huida o el destierro. Y si usted se va al primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 13, encuentra la narración de la muerte de Saúl y de sus hijos. Y encuentra la situación de la que Calvino nos hace un comentario. La gente quedó expuesta al desierto. Los enemigos dijeron: vencimos al rey. ¿Y qué se podrán imaginar? Si habían vencido al rey, si habían matado al rey, podrían hacer con esa tierra lo que a ellos les pareciera.
y muchos huyeron, salieron de su tierra. ¿Cómo quedó el país? El que los defendía, porque es que el rey tenía que defender al pueblo. No es como hoy día los gobiernos que tenemos. El rey tenía que defender a toda la nación y era el que libraba sus batallas, porque el rey tenía que representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía que representar al Dios que cuida y defiende a su pueblo. Así tenía que ser su gobierno. Por cierto, todo gobierno debe buscar el bienestar de toda la nación. Esa es la preocupación que debe tener todo gobierno, porque así Dios lo ha establecido. Esa descripción entonces que les digo, que la pueden leer en casa, concuerda con la situación del país y con la situación de la cual se está lamentando David en los primeros versículos del Salmo 60. Recordemos que Saúl dirigió un ejército y pagó un ejército y gastó dinero en un ejército que le ayudara a tomar preso a David, que le ayudara a acabar con aquel que ya Dios había señalado que era el ungido. Piensen en un momento, ¿cuántas cosas han hecho para destruir a aquellos llamados por Dios? ¿Cuántas cosas hicieron por destruir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan desde pequeñito, desde que nació, un rey no mandó matarlo? Cuando los magos no regresaron y no le dijeron dónde estaba el niño cuya señal habían visto, ¿qué hizo? Maten entonces a todos los niños menores de 2 años. Y el Señor le reveló a José que se fuera con su familia y con el niño allí. Cuando los enemigos del Señor se levantaron contra él, no buscaron testimonio falso, no buscaron incluso apedrearlo antes de tiempo, antes del momento en que él entregara su vida voluntariamente en la cruz. Algo similar, a este ungido lo perseguían, a este ungido lo buscaban para matarlo. Y el gobierno de turno, ¿qué hizo? Se dedicó a perseguir al inocente, se dedicó a perseguir al que hacía la voluntad de Dios, al que representaba el reino de Dios. Hermanos, no se nos haga extraño que nosotros como iglesia seamos perseguidos, incluso por aquellos que Dios puso para gobernar y cuidar de una nación completa. No piense que todo el tiempo vamos a estar con toda la libertad que tenemos hoy día. Gracias a Dios por esta libertad que tenemos. Nos podemos reunir aquí, podemos adorar a nuestro Dios. Pero el maligno siempre busca la manera de tomar el paso a los hijos de Dios y a su propósito. Mucha gente siguió la locura del rey Saúl. La consecuencia fue desolación, quebranto, ira. Un reformador llamado Juan Wycliffe denunciaba: el señorío que busca su propio bien antes que el servicio de los gobernados es tiranía y usurpación. Y también constituye usurpación reclamar el poder sobre una esfera más amplia de la que Dios ha colocado bajo los hombres. Yo les pregunto, ¿qué es lo que han hecho nuestros gobiernos desde que fue fundada esta nación? ¿No han prescrito tiranía y usurpación? ¿Acaso no vemos la condición general de nuestra sociedad? Poéticamente hablando, el salmista decía: este pueblo, esta nación, parece la tierra agrietada, como si hubiese ocurrido un terremoto universal y hubiera hecho muchos huecos, muchas grietas profundas. Es la manera como él se refiere al estado, a la condición. Y por eso le dice: Señor, sana esas roturas. Tú lo has quebrantado. ¿Cómo lo has quebrantado? Dejándolos también en sus malos deseos, en sus malas decisiones, en sus actitudes perversas. El Estado, esa institución como tal, se ha tomado atribuciones que no le corresponden. La sociedad ha creído que es función de un gobierno definir lo que debemos creer, lo que debemos estudiar, en qué debemos trabajar, cómo debe ser nuestra familia. Incluso nos quieren decir cómo debemos criar a nuestros hijos.
Dios, qué estudiar, en qué trabajar, qué clase de familia podemos tener. Y se nos ha vendido como el Estado es el que debe cuidar nuestra salud y hasta lo que debemos comer. Si vieron que por ahí quieren cuidarnos, ¿cierto? Quieren cuidar nuestra salud y por eso ponen más impuestos a ciertos alimentos. Se ha usurpado el lugar de Dios. ¿Y creen ustedes, amados hermanos, que esto va a traer algún día? ¿Creen ustedes que tendremos paz total y prosperidad mientras estemos alejados de Dios? Una nación alejada de Dios puede tener paz total. Jamás. No hay paz para el impío, ha dicho Dios. Y una nación gobernada por impíos, y una nación que se comporta impíamente, ¿qué creen que va a obtener? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el juicio de Dios. Y por esto se lamenta David. Había habido un juicio de Dios durante muchos años. Quebranto, ira, aturdimiento. Miremos el versículo número 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Puede imaginarse cuál era la situación en la que había quedado la nación. Tanto que David la ve como la tierra rota. Pero también dice, Señor, nos has hecho ver cosas duras, cosas difíciles. ¿No está viviendo nuestra nación cosas duras? ¿No ha vivido nuestra nación cosas difíciles? ¿Cosas terribles? Todo eso es causa del pecado, es consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Y él coloca ahora la imagen de una persona ebria, de una persona borracha, que es incapaz de mantener su equilibrio y titubea en el paso que da. No hay firmeza, no hay nada. Amados hermanos, como un ebrio que tambalea, es la firmeza de una nación alejada de Dios, de una familia alejada de Dios y de una iglesia que no quiere someterse a su Rey y Señor. La iglesia en general hoy día pareciera que no entendiera la seriedad de la situación calamitosa que vive nuestro país. Como me decía un pastor irónicamente, vivimos en el país de las maravillas. Son pocos los que quieren atender su llamado. Y hay muchos que están paralizados, aturdidos, cada uno en su propia vida, cada uno en sus propios intereses, y no en los intereses del reino de Dios, en la proclamación de la verdad de Dios. Son pocos hoy los que ven el juicio de Dios sobre una nación rendida a los ídolos, como quiera que se llamen. Muchos hay, en lugar de ser una nación rendida a Dios. Unos están agontados por la calamidad, incapaces de hacer lo que les es mandado por Dios. Otros están desanimados por el fracaso de sus esfuerzos. El salmista, cuando considera la condición en la que está la nación, no se queda atontado, no se queda tambaleando como un ebrio, no se queda meramente en lamentos, sino que ve a Dios con fe y le pide a Dios que mire a su pueblo con compasión. Mire lo que nos dice en el versículo número 4. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Y el 5, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y oye. Es interesante ver a este hombre que sí, es realista, conoce cuál es la condición, pero viene al Dios Todopoderoso, al Dios que puede cambiar los corazones, al Dios que puede transformar naciones enteras. No sé si se acuerdan que cuando Pablo predicaba, la gente decía, aquí vienen los que trastornan el mundo entero. ¿Con qué trastornaba Pablo y sus discípulos al mundo entero? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Dice, el mundo entero, el imperio estaba siendo trastornado por la palabra de Dios, por la proclamación
del Evangelio. ¿Y qué nos dice el mismo Pablo? Que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque era ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. David sabía que sin el favor de Dios, sin contar con el agrado de Dios, era imposible atender su llamado de reinar sobre su pueblo, trayendo paz, trayendo prosperidad, bendición sobre su nación. Por cierto, hermanos míos, ¿cuáles son los motivos de oración que tenemos? ¿Cuáles son nuestras oraciones más fervientes? ¿Por qué cosas oramos fervientemente y clamamos a Dios? Todos los días, cuando llegamos a la presencia del Señor, ¿qué es lo que le pedimos? Pedimos que avance el reino de Dios por medio del ministerio de su iglesia, del servicio de su iglesia en todo lugar. Es maravilloso lo que ustedes hacen aquí hoy. Es maravilloso que ustedes recuerden a todas las iglesias, plantaciones del presbiterio en oración cada domingo. Eso está muy bien y eso debemos hacer. Incluso, no solo cuando nos reunimos como iglesia, sino allí cada quien en su relación a solas con Dios, en su oración privada. ¿Qué tanto pedimos que podamos nosotros usar los dones, las capacidades que Dios nos da para el avance del reino de Dios? Sin Dios solo hay desolación, quebrantamiento, ira, aturdimiento. Pero podemos venir humildemente como hizo David, venir a Dios y presentarle a Dios: mira, Señor, este cuadro. Mira, Señor, lo que está pasando en nuestra nación. Mira lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Será que Dios ya lo conoce? Claro que sí, Dios lo conoce. Pero es la manera que Dios ha establecido para que ustedes y yo nos humillemos ante el Señor, reconozcamos nuestra dependencia de Dios y reconozcamos que solo Él nos puede ayudar. Venir entonces en oración y presentar todo esto. Podemos venir y presentar nuestros hogares, nuestra iglesia local, nuestra ciudad, nuestra nación, e implorar este favor de Dios para salir de ese estado de aturdimiento. A nivel general, como les decía, ese parece ser el estado de muchos que se dicen iglesia, de muchos que se llaman pueblo de Dios. Están en un estado de aturdimiento, no saben qué hacer, o se ven incapacitados para hacer algo para atender a su llamado, mientras en la nación se vive ira y quebranto. Pero debemos pedir a Dios. Él nos ha dado promesas. Eso es lo segundo que quiero compartir en este salmo, que el Señor nos ha dado promesas. En Dios haremos proezas, no porque somos muy fuertes, no porque somos muy buena gente, sino porque Dios lo ha prometido. Porque Dios nos ha dado su palabra, porque Dios lo dice en su palabra. Solo por eso. Y no quiero ser aquí esos pentecostales exagerados que declaran y confiesan. No. Pero hay que reconocer lo que dice la Escritura. Y hay que creer lo que Dios dice. Y hay que confesar lo que Dios dice. Punto. No es mi decreto, no es mi declaración, es la palabra de Dios. Y en eso podemos estar tranquilos, podemos estar confiados. Dios ha dado promesas al pueblo que constituyó como estandarte de la verdad. Podemos buscar, por favor, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. ¿Qué nos dice? ¿Para qué? Para que su carta sepa. Para que sepan cómo conducirte en donde, le dice Pablo. Y la casa de Dios, que es la iglesia, él cómo la describe: columna y baluarte De la verdad. Eso es la iglesia. Miremos otra vez el Salmo. Has dado a los que te temen bandera o estandarte, que alcen por causa de la verdad. ¿Quién levanta la bandera de la verdad?
La iglesia, el pueblo de Dios. David decía, a tu pueblo le han dado esa bandera, ese estandarte. La iglesia, ustedes y yo debemos ser conocidos precisamente por defender la verdad. ¿Qué opinan ustedes de ese cuento de no se nace hombre sino que se llega a serlo? No se nace mujer sino que se llega a serlo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Y entonces por qué nos quedamos callados? ¿Y entonces por qué permitimos que en los colegios a nuestros hijos les enseñen esas mentiras? ¿Por qué permitimos que los gobernantes, alcaldes, concejales, senadores, diputados, hasta el presidente, nos digan esas cosas? Si es mentira. Ustedes y yo no podemos defender la mentira. Ustedes y yo no podemos permitir estas cosas. Tenemos que oponernos a ellos. Porque nuestro estandarte, nuestra bandera es la verdad. Dios es el Dios de verdad. Dios es verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. A su pueblo Dios le dio ese estandarte. La iglesia antigua, así como la iglesia a lo largo de la historia, la iglesia de hoy ha recibido el estandarte para avanzar como un ejército en la causa de Dios. Por un tiempo, tristemente, esta verdad se ha visto oscurecida. Y se vio oscurecida en el pueblo antiguo. Cuando David reinó, estaba oscurecida esta verdad. Pero se haría notoria ahora en su reino, trayendo bendición a toda la nación. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque David como Mesías apuntaba al Mesías, al ungido, al Cristo, a nuestro Señor y Salvador, quien trae un reino de paz y de prosperidad. En la proclamación leíamos otro pasaje del primer libro de Samuel, donde nos escribe cómo era ese reinado, que dice que gobernaba con justicia. ¿Y quién es el verdadero rey de justicia? El que administra justicia. Nuestro Salvador, ¿cierto? El Señor Jesús. Así que su reinado debía ser uno que mostrara a Cristo, que mostrara a ese Rey glorioso. Pero saben, hermanos, todos los que han confiado en Jesucristo como el Señor, como el Rey, el Salvador de sus vidas, pueden estar seguros que Dios quitará toda tiniebla, toda mentira. Él dice que el Mesías no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no solo serán disipadas las tinieblas, sino que podrás alegrarte en la luz de su verdad. Y no solo eso, sino que te he dado a ti ser parte de aquellos que son estandarte de la verdad. Ustedes y yo que pertenecemos a la iglesia del Señor, a nosotros nos fue dado el estandarte de la verdad. Esto ocurre con la iglesia de hoy también. Por algún tiempo tal vez ha estado oscurecida esta verdad en la condición de una iglesia profesante en nuestros tiempos que parece estar aturdida. Pero hay un remanente, hay unos cuantos, hay unos pocos que saben perfectamente el llamado que Dios les ha hecho y actuarán. La Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará. Actuará de conformidad a lo que es. Y este es un llamado, mis hermanos, a que nosotros actuemos como lo que somos. Columna, baluarte de la verdad. A eso nos llamó Dios. No nos dejemos engañar. Pero tampoco nos quedemos lamentándonos de un pasado triste, de un pasado doloroso. Sí, cada quien tiene su duelo por el dolor, por el fracaso, por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido. Todas estas cosas son reales. Pero tenemos que seguir avanzando como ese ejército de Dios. No podemos quedarnos lamentando en los pesares pasados o presentes, sino entender lo que somos. Lo que somos en Dios, confiando en Él solamente, volviéndonos al camino que Él nos ha señalado, atendiendo nuestro llamado. Para eso podemos clamar como el salmista en los versos 4 y 5, Señor, salva a tu pueblo. Señor, escúchame, libra a tus amados. Que Dios salve con su diestra todopoderosa. La imagen que utiliza el salmista es, Señor, levanta tu mano como guerrero y ven a defendernos. ¿Quién nos puede defender? ¿Quién nos puede ayudar?
Solo el Señor. Solo Dios tiene todo ese poder. Que Dios salve con su diestra todopoderosa a su pueblo amado, que lo saque del aturdimiento y que lo lleve al cumplimiento de su vocación. Tenemos promesas, tenemos una herencia escogida. En casa, por favor, también revise Salmo 16, Salmo 2. David habla de una herencia escogida y habla de un reino establecido por Dios mismo. Pero ahora en los versículos 6 al 9 nos encontramos a David pidiendo que las promesas de Dios respecto a esa tierra prometida que fue anunciada, que fue dada antes de que él existiera incluso, él pide que estas promesas sean una realidad. Interesante, David era rey en una época muy posterior a la entrada del pueblo a la tierra prometida. Pero David no era un hombre ignorante de las promesas de Dios. Qué tristeza que en la iglesia haya gente ignorante de la palabra de Dios. Gente que no le interesa estudiar las escrituras, que no le interesa leer lo que Dios ha consignado en su palabra para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Es triste que algunas personas simplemente se contenten con lo que diga el predicador, ¿cierto? No, este hermano viene de Bogotá, así que con todo lo que dice si es cierto. No, mis hermanos. Ustedes y yo tenemos el compromiso de estudiar las escrituras. ¿Se acuerdan de los de Berea? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué hacían los de Berea? Miraban si lo que Pablo les predicaba estaba de acuerdo a lo que ya estaba escrito, a lo que ya decía la escritura. David no era ignorante de las escrituras. Y porque conocía las escrituras, entonces se podía mover en el propósito de Dios. Amados hermanos, yo los invito, yo los animo a que estudien aún más de lo que ya hacen. Estudien aún más las escrituras. Porque allí vemos a Cristo que nos trae libertad, que nos da su verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está en las escrituras y la tenemos a nuestro alcance. La tiene en su celular, la tiene en internet, la tiene escrita. La tiene hasta en audio. No es que yo tengo problemas que ya no me sirve, entonces por eso no la leo. No, no es excusa. En audio también está la palabra de Dios. Así que tenemos muchas facilidades, muchos medios para esto. David, conociendo entonces la palabra de Dios, podía moverse. Y David nos hace recordar, los que están anotando, les voy a regalar unas citas de acá, nos hace recordar Génesis capítulo 12, verso 7, Génesis 12, 7, Génesis 13, 15, también Génesis 17, 8 y Deuteronomio 11, 24. En esas citas, él recuerda la promesa de Dios a Abraham, de que le daría toda la tierra que él veía. Bueno, tenía una buena vista el hombre, ¿cierto? Porque todo lo que veía le decía al Señor, todo esto me lo voy a dar a ti, a tu descendencia después de ti. Y en Deuteronomio le da unos límites hasta dónde llegar. Como ustedes son tan juiciosos y van a ver el mapa del reino de Saúl, del reino de David y Salomón, allí podrán darse cuenta de esos límites. La extensión de la tierra que Dios les había dado. David tenía eso muy en la cabeza. ¿Y eso dónde estaba? Pues en la palabra, en lo que Dios ya había escrito, en lo que Dios ya había revelado. Amados hermanos, debemos orar que Dios nos permita entender, conocer lo que nos ha concedido en Cristo. ¿Dónde están esas cosas? En su palabra. Y si vamos a su palabra, podremos cumplir con ese llamado, cumplir con el propósito con el cual Dios nos llamó. Él recuerda entonces, leamos versículos 6 al 9, Dios ha dicho. ¿Fue David el que dijo? ¿Fue David el que decretó? David dijo, yo declaro que esta tierra es mía. Dios ha dicho en su santuario, o lo que podemos entender en nuestras palabras, Dios ha prometido por su santidad. Dios ha prometido en su santidad. Dios es santísimo. Santo, santo, santo. Totalmente separado del mal.
totalmente distinto de todo y de todos. Dios ha dicho en su santidad: yo me alegraré, yo me voy a regocijar, cumpliendo ese propósito de dar esta tierra a su pueblo. Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Bueno, nosotros de pronto, bueno, el valle de Sucot, ¿dónde está Siquem? Y todas esas cosas. Vamos al mapa y miramos aquí. Básicamente lo que el salmista nos está mostrando acá es todo ese territorio, pudiéramos decir de norte a sur, de este a oeste, lo que Dios les había entregado. Esto será de ese pueblo. Y hace recordar acá el salmista cuando Josué y el pueblo de aquel entonces entran a la tierra prometida y tenían que repartir las tierras y tenían que colocar ciertos límites para cada tribu. Él dice: mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. La tribu de Efraín, que estaba al norte del territorio de la nación, decía, es la que tiene de pronto esa capacidad militar, pero la tribu de Judá es la que va a gobernar. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jacob habla de lo que va a pasar con cada una de las tribus, él profetiza de lo que sucedería y profetiza del pueblo de Judá, del cual vendría el legislador. ¿Y quién es ese legislador para todo el pueblo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. David está mirando lo que Dios ha prometido, y en sus días estas naciones o estos territorios que estaban a su alrededor le pertenecían también a Dios. Incluso había unos territorios que Dios no les había entregado a ellos porque eran de sus parientes cercanos, de Moab, de Amón. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios les prohibió que tocaran ese territorio. Pero esta gente se levantó contra el pueblo de Dios. Incluso ellos, dice la Escritura, que los hizo tributarios. ¿Se acuerdan la lectura que hacíamos también en el primer libro de Samuel? Los hizo tributarios y se expandió entonces este reino. Él ora con regocijo conforme a lo que Dios había revelado. Amados hermanos, debemos aprender a regocijarnos en lo que Dios nos ha revelado en su palabra y orar con gozo por lo que Dios nos ha concedido en su palabra, para que la voluntad de Dios fuera hecha. La tierra prometida, como había sido repartida, y ahora Él quiere que en su reinado se cumpla por completo todo eso. Cristo, hermanos míos, se gozó, y por el gozo puesto delante de Él, dice la Escritura, sufrió la cruz en nuestro lugar para darnos herencia con los santificados, para darnos parte en su reino, en el reino de Dios. Quiero avanzar un poco más acá y que consideremos qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros y a qué nos ha llamado el Señor. Tal vez no nos dijo: esta tierra es la posesión de ustedes, van a conquistarla y se la van a distribuir a sus hijos. No es la manera como sucedió con el pueblo. Pero Dios nos ha dado herencia también. Ya tenemos una patria celestial, dice la Escritura. Y sabemos que cuando Cristo venga estaremos con Él para siempre. Heredaremos esa patria celestial. Pero ¿qué hacemos en el entretanto? ¿Qué hacemos mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo? Debemos velar por la extensión del reino de Dios. Ustedes y yo somos la expresión visible de ese reino de Dios. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal que preserva de la corrupción. O somos como la levadura que leuda toda la masa, llevando el evangelio, anunciando la buena noticia. Así que, ¿nos gozamos en esto? ¿Nos regocijamos, oramos conforme a esto para cumplir nuestro llamado, o nos dejamos entretener por las filosofías paganas que vienen y van? ¿No deberíamos más bien confiar en las promesas de Dios y aferrarnos a ellas como hacía el salmista? Por último, los versículos
9 en adelante, confirman la confianza que tiene este hombre en Dios. Dice el verso 9, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Podemos decir entonces, en Dios haremos proezas porque Él es nuestra gran victoria. No solo nos da victoria, sino más que victoria, más que triunfo. En Cristo Jesús, nos dice la Escritura, somos más que vencedores. Ay, mis hermanos, esta es la convicción que tenía David cuando oraba. Dios mismo es nuestra gran victoria. Dios es el que vence a todos nuestros enemigos. ¿Quién me llevará, decía, a la ciudad fortificada? Si usted busca por allí en internet una ciudad llamada Petra, porque era una ciudad en piedra, que fue construida sobre piedra y que estaba en un lugar inaccesible para la gente. Era una ciudad fuerte y no cualquiera la podía tomar. Pero David dice, ¿quién me llevará allá? Porque todo eso, dijo Dios, tiene que estar rendido, sometido al Señor. ¿Quién me llevará hasta allá? ¿No serás tú, oh Dios, que por un tiempo parecía que nos habías desechado, nos habías entregado al aturdimiento, a las cosas duras? Pero para cumplir este propósito, este llamado que tú me has dado, solo tú nos puedes llevar. ¿Nos parece imposible ver esta nación transformada? ¿Nos parece tan difícil ver nuestro sistema de educación transformado y ajustado a los principios de la Escritura? ¿Nos parece tan difícil que en nuestra nación haya gobiernos temerosos de Dios y que gobiernen bajo los principios que Dios da para todas las naciones? ¿Quién es el único que puede lograr estas cosas? ¿No será Dios? Pero acuérdense, ustedes y yo somos su ejército. Somos el estandarte, los que llevamos el estandarte de la verdad. Es su pueblo. En segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 15, se nos dice que David había comenzado un reino de justicia y equidad. ¿Han escuchado esas palabritas por ahí? Y casi todos los gobiernos dicen que va a ser justicia y equidad. Y todo el mundo habla por la equidad, hasta equidad de locura. Todo es equidad. El verdadero rey o los gobiernos sometidos a Dios son los que realmente pueden dar justicia y equidad si se someten a Dios. De lo contrario, no. David comenzó a trabajar en esto. Pero a pesar de eso, él sabe que no es su capacidad militar la que le va a dar toda esta victoria, sino solo Dios. ¿Quién puede vencer a nuestros enemigos sino solo Dios? El mismo poder de Dios que estuvo con David es el que está con su iglesia hoy día. Debemos tenerlo muy claro. ¿Quién puede vencer a un mundo hostil, a las obras del maligno, a nuestros propios deseos pecaminosos, sino solo Jesucristo? ¿A quién, hermanos, podemos acudir para solucionar nuestros problemas, para cambiar nuestra sociedad rota como la tierra después de un terremoto? ¿Qué partido o movimiento político de los que existen en nuestra nación nos podrán ayudar con esto? Solo Dios es nuestra victoria. Solo Dios es quien vence a nuestros enemigos y quien nos brinda verdadera ayuda. La ayuda del hombre, dice el salmista, es vana. La ayuda del hombre es vana. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero suele suceder en algunas partes del país que cuando hay campaña, el político le ofrece un puesto al uno o al otro. Y cuando gana, y llegan, doctor, que para el puesto, ¿te conozco? Se olvidan, ¿cierto? Porque simplemente los utilizan, simplemente los manipulan. Y la gente frustrada porque pensaba que este le iba a ayudar. ¿Cuántos decepcionados hay hoy?
porque el cambio no era para vivir sabroso todo el mundo, sino solo unos cuantos. Y andan arrepentidos porque ay, nos engañaron. Hermanos, la ayuda del hombre es vana. Si usted coloca su mirada en el hombre, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, no lo sabemos, ¿cierto? Ah, qué bueno que no lo sepamos, pero que lo practiquemos, que lo vivamos. Mis hermanos, el único que nos puede dar verdadera ayuda es el Señor. Lo hemos leído en 2 Samuel 8, del 1 al 14. Ahí vimos, en esa narración se nos dice que Dios le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Comenzó a surgir el terreno y a extenderse el terreno. No quiere decir que no tuvo problemas, que no tuvo dificultades, claro que sí. No podemos pensar que nosotros venimos a Cristo y se le acabaron todos los problemas, como lo vendían por ahí algunas sectas, ¿no? Venga a Cristo y pare de sufrir. Mentira. Tú, como buen soldado de Jesucristo, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Sufre penalidades. Bueno, porque vamos a sufrir penalidades, pero somos miembros de ese ejército de Dios que va avanzando el reino del Señor. Así que no busquemos ayuda en un sistema de pensamiento corrupto que ofende a Dios. No busquemos ayuda de gobiernos paganos que se alejan de Dios. No confiemos en una educación estatista que endiosa al Estado y aleja a nuestros hijos de Dios. No adoptemos las filosofías o ideas perversas acerca del matrimonio. ¿No escucháis que matrimonio igualitario? La Biblia conoce de un matrimonio entre un hombre y una mujer. La familia o incluso la iglesia no se sometan a ninguna de estas autoridades que llevan un mensaje contrario a las Escrituras. Tales ayudas son vanas. Pero si nuestra confianza en Dios, nuestra competencia viene de Dios para cumplir el llamado que Dios nos hizo. El llamado en nuestros propios hogares, para educar a nuestros hijos, los que son padres. Les digo, el Estado no es el responsable de educar a sus hijos. Usted no puede simplemente decir: yo mando a mis hijos al colegio, están todo el día por allá y que acá no vengan a hacer tareas porque para eso pago. No, señor, son su responsabilidad. No es el Estado el que le tiene que dar cuentas a Dios por la educación de sus hijos, es usted como padre, el que tiene que instruir. ¿Y cuándo? Dice el Señor: cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en la casa, cuando andes por el camino. Eso lo tienes que hacer. Ay, pero es que es muy pesado y no me queda tiempo porque tengo que trabajar mucho. Hermano, todo tiene su tiempo y debemos mirar cuáles son nuestras prioridades en realidad. Para cumplir nuestro llamado de construir una sociedad realmente justa, equitativa, que se gobierna bajo los principios de la palabra de Dios, que rige a todo ser humano. No podemos confiar en el hombre sino en Dios. No podemos confiar en estas ideas perversas o filosofías perversas que aborrecen y que sacan a Dios de todos los ámbitos. En Dios haremos proezas. Él es quien nos da más que victoria. David decía, por un lado, no podemos hacer nada sin Dios, pero por otro lado dice, en Dios haremos proezas. No podemos nada sin Dios, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier situación, algunos han tomado este último versículo como una muletilla, ¿no? Así como cuando la gente tenía la sábila detrás de la puerta para que no le llegaran las malas influencias, algunos creyentes ahora dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como declarando que va a tener victoria por X o Y razón. No, cuando Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía, cuando no hay mucha comida, mucho dinero, sé honrar a Dios y sé vivir para Dios. Y cuando hay abundancia, también sé vivir para la gloria de Dios. Y ahí es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, podemos cumplir nuestro llamado. Ay, es que tengo muchos problemas en mi hogar. No importa. Allí es donde hay que cumplir el llamado. Allí es donde tenemos que empezar a decir, Señor, te necesito.
Señor, dame arrepentimiento porque soy muy orgulloso, no quiero reconocer mis errores. Y siempre la culpa la tiene el otro. Bueno, allí es donde Dios quiere que cumplamos nuestro llamado. En nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia local. Somos llamados a tener esta confianza si nos hemos vuelto al Señor, si nuestra oración es en busca de ayuda a Dios solamente, si nuestro deseo es realmente atender el llamado de Dios. En Dios haremos proezas. David oró de esta manera y lo hizo, lo logró. Así como David y la iglesia de aquel entonces lo hicieron, otros reyes, después de un periodo de oscuridad, también lo hicieron. Los hermanos en la época del Imperio Romano también lo hicieron. Nuestros hermanos de la época de la Reforma también lo hicieron. ¿Por qué no deberíamos hacerlo nosotros hoy? ¿Por qué la iglesia de este tiempo no va a hacer estas proezas en Dios? No somos llamados a hacer estas proezas. Y cuando hablo de proezas, hermanos, no estoy pidiéndole que se emocione con cosas raras, sino con que sencillamente cumplamos nuestro llamado en su casa, en su hogar. Cumpla su llamado de vivir para la gloria de Dios, de educar hijos para el reino de Dios. Nuestros hijos no son del Estado, nuestros hijos son de Dios. Hay unos proyectos perversos en el Congreso para quitar a nuestros hijos, quitarnos la potestad de nuestros hijos y que sea el Estado desde los 0 años y que sea obligatorio que el Estado los eduque. No, Señor, a eso le decimos no. Nuestros hijos son de Dios. ¿Estás seguro? Son de Dios, que pertenecen a Dios. Y debemos trabajar en eso, y debemos defender por eso, y debemos luchar por eso. En Dios haremos proezas. Es un poema didáctico, el Salmo número 60, para que el pueblo de Dios adore al Señor, volviéndose sinceramente a Él, reconociendo que por causa de sus pecados viene la desolación y el aturdimiento. Pero que la gracia de Dios nos lleva a confiar en sus promesas, a recordar el pacto de Dios hecho con su pueblo, pueblo que tiene el estandarte de la verdad, pueblo que es llamado a manifestar a todas las naciones que Dios es el Rey soberano, sobre todo y sobre todos. Este salmo nos lleva a recordar las promesas de Dios, a confiar en Él plenamente, a orar para que vivamos conforme a estas promesas y así manifestemos en todo lugar el reino de nuestro Dios admirable, que nos ha dado herencia verdadera, que nos da victoria sobre todos nuestros enemigos. Así que volvámonos al Señor con todo el corazón y roguemos también hoy como David por ese favor divino, para que podamos decir, para que podamos experimentar lo que el salmista: en Dios haremos proezas. Oremos. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra y por la reflexión que podemos tener en ella. Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos perdones por cuantas veces hemos estado aturdidos, desorientados, sin ánimo para cumplir nuestro llamado y nuestro propósito. Perdónanos por cuantas veces nos hemos alejado de este llamado tuyo y nos hemos distraído con filosofías extrañas. Perdónanos, Señor. Perdónanos y danos la gracia de volvernos a ti con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y ajustar nuestra vida cada vez más a tu santa voluntad, a tu santa palabra. Ayúdanos en estos tiempos cuando también nuestra nación está rota. Sana su rotura, Dios. Sana nuestra tierra, nuestra nación, para la gloria de tu santo nombre. Sana tu iglesia, Señor, de todas las heridas, de las falsas doctrinas, de las mentiras, de los duros testimonios, Señor. Ayúdanos, Padre. Mira a tu pueblo amado, al pueblo que tú has comprado con la sangre de tu Santo Hijo Jesús.
Ven en nuestro socorro, Señor. Ven en nuestra ayuda. Reconocemos también hoy que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos también hoy, Señor, que es imposible para nosotros tratar de cumplir nuestro llamado sin el poder de tu Espíritu. Pero tú has prometido, Señor, darnos tu Espíritu Santo para guiarnos a toda tu verdad, para que podamos defender la verdad como estandarte de vida. Ayúdanos, por favor, y encamínanos para la gloria de tu nombre. Permítenos, Dios, entender nuestro llamado y que coloquemos en tus manos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros empleos, nuestras profesiones, nuestros negocios, empresas, absolutamente todo lo que somos y lo que tú nos concedes, ponerlo a tu servicio y para la extensión de tu reino. Ayúdanos, Dios, para que en nuestros hogares podamos nosotros experimentar de manera visible este reino de verdadera justicia, paz, equidad, y que lo podamos enseñar a nuestra nación, a nuestra sociedad, y que un día podamos ver, Señor, esta nación transformada también por este poder glorioso de tu palabra. Que tú añadas, Señor, a tu iglesia los que han de ser salvos por medio de la predicación, por medio del servicio de tu iglesia, en todo lugar. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén y amén.